resonancia funcional es la doctora Núria Bargallo del Hospital Clínic de Barcelona y no tengo ningún conflicto de interés. Los objetivos docentes de esta charla serán, primero, hablar un poco de las bases físicas de la resonancia funcional, después de la adquisición y de los paradigmas que utilizaremos. Hablaré un poco del postprocesado, de las indicaciones clínicas y posteriormente de la interpretación. Vamos pues a hablar primero de las bases físicas de la resonancia magnética funcional. Sabemos que cuando recibimos un estímulo, el cerebro se pone en marcha. Esto quiere decir que va a aumentar la actividad neuronal. Para que esta actividad neuronal sea efectiva, va a haber una respuesta hemodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a haber un aumento del flujo sanguíneo que va a aportar más oxígeno en el torrente arterial. Este aumento del aporte de hemoglobina oxigenada en el torrente arterial dejará el oxígeno en las neuronas a nivel capilar, del capilar, y lo que pasa en el cerebro es que hay una respuesta hemodinámica exagerada y va a haber más aporte de hemoglobina oxigenada que la necesaria. Esto va a causar que en el torrente venoso vamos a encontrar un aumento de la hemoglobina oxigenada porque hay más exceso de la misma en el torrente venoso y esto provocará una alteración en el ratio de deoximoglobina versus hemoglobina oxigenada en el torrente venoso. Esto es importante porque este ratio de la hemoglobina deoxigenada con la hemoglobina oxigenada provoca una alteración en el campo magnético. Sabemos que la deoximoglobina tiene una propiedad paramagnética y al haber una alteración en este ratio se ocurrirá una disminución de la susceptibilidad magnética local. Esto va a causar un aumento de la señal en las secuencias T2, sobre todo T2 estrella, y esto es lo que se denomina el contraste BOLD. BOLD por Blood Oxygenation Level, dependen, porque es un contraste que va a depender de la oxigenación de la sangre en el torrente venoso. Por lo tanto, lo que vamos a ver sobre todo son alteraciones de señal que se producen no en la propia neurona, sino en los vasos que son venosos alrededor de dichas áreas. Un poco para resumen, así un poco más gráfico, aquí tendríais la fase de reposo, tendríamos el torrente venoso con su hemoglobina, con el glóbulo rojo con su hemoglobina oxigenada, con su oxígeno aquí, el oxígeno se va a liberar a nivel para la neurona y continuaría la hemoglobina. En cambio, cuando hay una activación, lo que vamos a ver es este aumento de la vasodilatación, también el aumento de hemoglobina oxigenada, como veis aquí, que evidentemente va a necesitar hemoglobina desprenderse del oxígeno, pero no toda la deoximoglobina oxigenada va a perder su oxígeno y es esta alteración en este ratio lo que va a causar este efecto BOLD. Un poco para que también lo entendáis en forma gráfica, tendremos aquí en rojo la actividad neuronal que se produce, ¿no? Cuando hay un estímulo y hay esta actividad neuronal que primero aumenta y después ya va bajando, y a los pocos segundos de este aumento de la actividad neuronal vamos a tener esta respuesta hemodinámica con un aumento de la señal BOL en este caso porque hay este aumento de la hemoglobina oxigenada en el torrente venoso. En este sentido vemos como esta señal BOL aparece a los 5 segundos y progresivamente va a desaparecer. Y es lo que se denomina respuesta hemodinámica. Así pues, utilizaremos para resonancia funcional un contraste intrínseco. Hace muchos años, los primeros estudios que se realizaron de resonancia funcional fueron con estudios de perfusión con contraste, pero evidentemente esto quedó obsoleto. En este caso, utilizando el contraste BOLD, que es un contraste intrínseco, podemos ver estos cambios de señal que se suceden cuando hay una activación cerebral. Si hacemos un solo estímulo, tendremos este aumento rápido del efecto BOLD y que después va a caer.
Sin embargo, si provocamos varios estímulos durante un cierto periodo de tiempo, por ejemplo 30 segundos, veremos que si aquí empezamos el estímulo, aumentará el sistema Volt, aquí la señal Volt, y se va a mantener en un plato que después de estos 30 segundos, después de dejar el estímulo, va a caer a cabo de unos segundos esta señal y se va a normalizar. Pues, ¿cómo hacemos un estudio de funcional? Pues nosotros le haremos hacer al paciente una actividad durante este periodo de tiempo, normalmente 30 segundos, 20 segundos, y después dejará de hacer esta actividad. Entonces, si nosotros midimos la intensidad de señal en la zona que se está activando o que está, diríamos, se está activando, veríamos que en la fase de reposo la señal es baja. En la fase de activación, en estos 30 segundos, cuando el paciente ha hecho una activación, ha aumentado la señal. Aquí la señal vuelve a ser baja porque está en reposo. Aquí le estamos haciendo otra vez la tarea, que haga la tarea, y así consecutivamente obtendremos estos cambios de señal a señal alta, señal baja, señal alta y señal baja. Para que entendáis esto de forma muy genérica y muy fácil, esto es lo que se hacía hace muchos años. Tú hacías hacer al paciente una actividad, por ejemplo, mover el dedo de la mano, y le hacías hacer lo mismo en reposo. Entonces la máquina podía hacer una sustracción y en este caso veis que esto sería que correspondería al surco central, la zona en que hay una diferencia de señal entre la actividad y el reposo. Evidentemente, esto es mucho más complejo. En la actualidad, la estadística es mucho más compleja porque estamos trabajando en muchos voxels y necesitamos una estadística mucho más robusta que la que se hacía inicialmente. Bueno, preguntas que tenemos que hacernos cuando queremos hacer un estudio funcional. Pues primero de todo es qué equipo necesito para hacer una resonancia funcional. Evidentemente tenemos que, como la señal Volt no es muy alta, es muy poca, necesitamos de máquinas que tengan mayor campo magnético. Si tenemos una resonancia de 3 Tesla, mejor que la de 1,5, porque al tener una resonancia de 3 Tesla, pues incrementamos significativamente el incremento de señal Volt. Mientras que en una máquina de 1 Tesla, este incremento de señal Volt va a pasar casi desapercibida. Por lo tanto, tenemos que trabajar como mínimo en una resonancia de 1,5 Tesla. ¿Qué secuencias tenemos que utilizar? Pues utilizaremos estas secuencias que son sensibles al efecto Volt. Normalmente son, como podéis pensar, secuencias gradiente eco. Estas secuencias tienen que ser muy rápidas porque tenemos que pasar muy rápidamente por el cerebro, porque estos cambios que se suceden en el efecto Volt, como habéis visto, son de 6 segundos, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesitamos una adquisición muy ultra rápida, pero que tenga suficiente resolución espacial. Evidentemente, la secuencia que se está utilizando más en la clínica es la secuencia EPI, que sabéis que son secuencias ultra rápidas, pero potenciada con gradiente eco de excitación única. La penalización de esta secuencia es que, bueno, la resolución espacial no es muy alta, por eso después acabaremos fusionando las imágenes muchas veces con un mapa anatómico, pero también sabemos que hay mucho artefacto de susceptibilidad paramagnética, cosa que en regiones cerca del hueso, como por ejemplo las regiones frontales, basales o las regiones de los hipocampos, pues se penalizan bastante por esta secuencia. Hay otras secuencias, que son las secuencias EPI-SPINECO, que tienen menos artefacto de susceptibilidad, pero solo se utilizan sobre todo en máquinas de alto campo y que tengan la técnica de multiband, que permite realizar las secuencias también muy rápidas. Porque si no, la secuencia EPI-SPINECO a veces penaliza con el tiempo. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es qué área quiero estimular, porque a partir de aquí diseñaremos el paradigma que tenemos que utilizar. Por ejemplo, si quiero estimular el córtex motor, pues podré hacer algún estudio, por ejemplo, el que se utiliza más es en inglés el finger tapping, que es el mover manos, la pinza pulgar entre los dedos, pero también pensar que podemos, si queremos estudiar la área motora del pie, pues podemos también ejercer un efecto de mover los dedos del pie. Si queremos también otro paradigma, pues por ejemplo saber el área motora relacionada con la cara y el lenguaje, pues podemos
mover los labios o la lengua. Respecto al corte sensitivo, la verdad es que no lo utilizamos mucho porque a veces el mismo corte motor nos va a delimitar la zona premotora, la motora primaria, perdón, y entonces ya sabemos dónde está la secundaria, pero podemos intentar, por ejemplo, hacer un paradigma como cepillar la palma de la mano. Si queremos, por ejemplo, estimular el área visual, pues podemos estimular flashes luminosos, siempre utilizando, por ejemplo, una linterna que pueda entrar en el campo magnético, o bien si disponéis de softwares más diseñados para la resonancia funcional, pues podéis tener vídeos con estímulos luminosos. Y por último, otro paradigma que se utiliza mucho en la clínica es para valorar el lenguaje, muchas veces para la dominancia del lenguaje, y en este caso pues ya explicaré un poco con más detalle los paradigmas que podemos utilizar, pero no es lo mismo si queremos activar el área de Broca, que tendríamos que hacer al paciente tareas más de generación de palabras, que el área de Wernicke, en el que el paciente tiene que hacer un paradigma más de comprensión. Voy a plantear ahora la secuencia que voy a hacer, ¿no? Primero he decidido el paradigma que voy a hacer, he decidido, por ejemplo, el finger tapping, mover las manos del pie. Entonces, ¿cuántas imágenes quiero hacer en reposo y cuántas quiero hacer en actividad? Esto es una cosa que tenemos que pensar. Normalmente ya por defecto vienen 10 imágenes por cada fase, por la fase de reposo y por la fase de actividad, y esto es adecuado, pero uno puede variar y aumentar a 15 o a 10. Otra cosa es cómo voy a saber cuánto tiempo tiene que hacer la tarea el paciente. Bueno, esto es muy fácil. Si vosotros sabéis que queréis hacer 10 imágenes, la multiplicamos por el tiempo de repetición. En este caso, el tiempo de repetición estándar normalmente es de 3000, pero también podéis bajar a 2000, pero si la estándar para los paradigmas clínicos suele ser 3000, entonces si tienes 10 imágenes por corte con un TR de 3000, pues quiere decir que son el paradigma, o sea, la fase de tarea o de reposo te durará 30 segundos. Si en cambio, por ejemplo, quieres hacer 15 imágenes o tiempo de inversión, hay tiempo de repetición de 2000, pues tendrás que calcular, en este caso, pues 15 imágenes por 2, que también te saldría 30 segundos. Otro concepto es saber lo que quiere decir el ciclo o la fase. El ciclo o la fase, que es lo que te pide muchas veces la máquina, quiere decir el conjunto de cuántas veces vas a hacer la tarea y el reposo conjuntamente. O sea, un ciclo es una tarea y un reposo. Sabemos que cuanto más ciclos, más información, porque tendremos más aumentos de señal y los podemos ir sumando y será más reproducible o robusta la señal. Pero también aumenta la duración del examen, y también sabemos que si se hace un paradigma de funcional muy largo con una tarea muy larga, al final el paciente se acomoda y ya no tienes esta actividad cerebral. Por lo tanto, tenemos que ajustarnos en hacer unos ciclos no muy cortos ni muy largos. Lo que se hace normalmente en la práctica clínica son ciclos de 3 a 5, o sea, 3 veces tarea, reposo, tarea, reposo, tarea, reposo, o 5 veces. Si haces 5 veces, pues suele tener más señal. Si trabajas con una máquina de 1.5 Tesla, es mucho mejor hacer 5 veces. Si trabajas en una máquina de 3 Tesla, a veces con 3 también te es suficiente. También pensar que cuando montáis un estudio de funcional, aparte de estos, por ejemplo, 5 minutos o 3 minutos que te va a durar la secuencia, pues se añaden a veces 12 o 16 segundos antes de empezar la secuencia. Eso es porque se tiene que ajustar y estabilizar la señal. Y esto es importante porque si sabemos que el paradigma dura 3,12 segundos, los primeros 12 segundos no cuentan y se empieza a contar a partir del número 13, el segundo número 13, y a partir de aquí tienes que contar 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Aquí os enseño un paradigma normal. Aquí tendríais en la fase inicial, que no he puesto los 4 o 12 segundos, que a veces la máquina, muchas veces ya la mayoría de máquinas no enseñan ni las imágenes, solo se oye el ruido, y después empezaríamos ya a lo que sería la fase de activación, aquí la fase de la funcional, 30 segundos. También es importante pensar que siempre tenéis que iniciar con reposo, porque así ayuda a estabilizar la señal, y después a 30 segundos de reposo,
30 segundos en este caso pues de mover los dedos de la pie, de la mano. 30 segundos de reposo, 30 segundos de mover la mano, 30 segundos de reposo, 30 segundos de mover la mano. Así a 5 veces. ¿Cuánto va a durar? Pues yo sé que si a mí me dura cada fase 30 segundos, un ciclo dura 1 minuto. Si hago 5 ciclos, me durará 5 minutos. Quiero calcular también el número de imágenes que voy a tener por experimento para estar segura. Bueno, pues si yo sé que en cada fase de reposo y de tarea son 10 imágenes, pues en un ciclo tendré 20 imágenes. Si hago 5 ciclos, tendré 100 imágenes. Si voy a hacer 30 cortes del cerebro, voy a tener 3.000 imágenes. Eso es muy fácil de calcular, pero te da una seguridad de que lo estás haciendo correctamente cuando montas la secuencia en la máquina de resonancia. Ahora bien, ya hemos diseñado la secuencia y vamos a preparar al paciente. Le tenemos que instruir bien, el sujeto tiene que entender muy bien la tarea que va a realizar y cómo le vamos a dar las instrucciones. Es verdad que se pueden dar instrucciones con softwares, por ejemplo, de vídeo y con proyección y que puede leer, pues ahora mueva la mano, ahora no. A veces muchos centros no se dispone de esto y entonces se tiene que hacerlo de un modo un poco más rupestre, pero se puede utilizar, por ejemplo, el mismo audio, los auriculares que tiene el paciente para decirle ahora mueve la mano, ahora no la muevas. O sea que no es necesario e imprescindible disponer de todo un equipos para hacer la resonancia magnética funcional para dar los paradigmas. Yo creo que hay formas más, diríamos, rupestres o utilizando lo que tenemos en ese momento en nuestro servicio que nos permiten hacer sobre todo resonancias funcionales, sobre todo, diríamos, de motoras. La otra cosa importante es inmovilizar bien la cabeza para evitar movimientos, porque los movimientos del paciente nos van a penalizar mucho en el sentido de que va a provocar un artefacto de movimiento que la máquina puede interpretar como si fuese una activación. Si vamos a estudiar el lenguaje, es importante saber si el paciente es diestro o zurdo, porque así nos ayudará a interpretar mejor la funcional. Por ejemplo, si nos activa siempre en el lado derecho, pues tenemos que preguntarnos si el paciente es zurdo o no. Si no sabemos esto de antemano, no podemos hacer un buen informe. Durante el examen vamos a visualizar si el paciente está realizando bien la tarea. Por ejemplo, si le decimos que mueva la mano, tenemos que observar que lo está haciendo cuando lo tiene que hacer y no en la fase de reposo. Y si estamos haciendo un paradigma en que no podemos controlar su tarea, por ejemplo, pensar en palabras o lo que sea, cuando salga de la máquina se le pregunta si se recuerda alguna de las palabras que ha dicho, etcétera, para poder ver si el paciente realmente ha estado atento al ejercicio. Y esto es muy importante a la hora de interpretar los estudios. ¿Cómo se procesan las imágenes? Bueno, las imágenes se procesan, primero hay lo que se llama una fase de postprocesado, de preprocesado, en el cual nosotros casi no intervienen, siempre intervienen unos softwares que lo que hacen es corregir el movimiento, suaviza las imágenes. Aquí podéis, no sé si se ve muy bien, pues eso sería lo original y esto sería el suavizado. Y la vamos a corregistrar con el estudio de T1 que vamos a utilizar como más mapa anatómico, vamos a normalizarlo si hacemos un estudio grupal, etc. Entonces esto lo hace normalmente la propia máquina, sobre todo la corrección del movimiento, el suavizado de las imágenes y el corregistro, y si queremos hacer estudios ya más grupales tendremos que utilizar otros softwares como el SPM que menciono aquí. El nivel estadístico sería como una TED Students de comparaciones múltiples y se utiliza pues el Bonferroni. Y al final lo que nosotros tenemos que saber es que esto se basa en un umbral estadístico y este umbral estadístico es lo que nos va a pedir muchas veces nuestro software de procesado. También lo que vamos a estudiar es lo que se llama el método estadístico que se utiliza es el General Linear Model. Esto lo que va a hacer es comparar nuestro cambio de actividad de señal Bell respecto a la respuesta hemodinámica estándar que os he contado previamente. Y así la máquina, pues por ejemplo es una máquina Siemens, puede enseñaros las imágenes adquiridas durante la funcional, el suavizado y el propio mapa estadístico que te hace la máquina en la que ya se observan áreas que son bastante
brillantes respecto a otras áreas, pero que no podemos leer a no ser que las supongamos con un estudio T1 anatómico. Las máquinas hoy en día, pues las que conozco yo, Siemens, General Electric, Philips conozco menos, suelen tener sus propios softwares y entonces nosotros lo que le tenemos que dar y ella tiene que interpretar es, a veces esto se lo ponemos antes de hacer el estudio en la máquina durante la fase de cuando adquiere, pero ella misma después recoge esa misma información, pero le tenemos que dar siempre o tiene que saber la máquina para la correcta interpretación cuántos ciclos hemos hecho, cuántas imágenes hay en tarea y cuántas en reposo y cuánto dura cada tarea. Esto ella misma pues computa y veremos que va a crear una matriz. Eso también a veces lo podéis ver en vuestros softwares. Esto es la matriz en el cual en negro sería la fase de reposo, activación, reposo, activación, reposo, activación y aquí sonían unas otras matrices que hace ella para corrección, por ejemplo, del movimiento y otras actividades. Entonces nosotros sí tenemos que saber que nuestro software que tenemos, que disponemos propio de la máquina, qué capacidades tiene. Esto lo quiere decir porque muchas veces si hacemos, por ejemplo, 3 paradigmas, yo qué sé, por ejemplo, primero mano derecha, después mano izquierda y después reposo, si lo queremos hacer en un solo experimento, estas máquinas no tienen esta capacidad de comprobar. Solo comparan 2 paradigmas, dos ejercicios, tarea contra reposo, pero no 3. Entonces, en este sentido, pues tenemos que saber las limitaciones de cada software que nos da la máquina. Es muy sencillo. Lo que nos pedirá siempre es que manipulemos el nivel T o el nivel Z, es el nivel estadístico. Cuando más bajo sea, menos activación tendremos. Cuanto más alto sea, más activación tendremos. Otra cosa que nos hace esta máquina es mirar las diferencias que pasan cuando el paciente está haciendo la tarea versus el reposo, y en este caso sería lo que está activando o no activando cuando compara primero el reposo contra la activación. En este sentido, se puede utilizar, por ejemplo, mover en la mano derecha en un ejercicio, en la fase teórica de tarea, y la mano izquierda en la teórica fase de reposo. Y así en un mismo ejercicio tienes un movimiento de las dos manos. Entonces, así aquí veríamos cuando comparas A contra B y esto sería B contra A. Para hacer investigación y para hacer estudios más complejos, quizás de memoria, para poder comparar 3 o 4 paradigmas complejos, se utiliza el SPM, que como veis aquí tendríais una matriz muy similar a la que nos da en la propia máquina, en la que tenéis pues el reposo contra el ejercicio, etcétera, y entonces tú le dices a la máquina que quieres comparar esta fase con esta fase de aquí. Te da un umbral estadístico, te da un mapa de cristal donde ves las zonas que se activan y te da los valores T de cada voxel. Te da mucha más información, diríamos, que podemos utilizar muchas veces en investigación. Vamos a hablar un poco de las indicaciones clínicas. Básicamente utilizamos funcional para evaluar posibles secuelas posquirúrgicas en pacientes que se van a operar, ¿no? Tumores cerebrales, malformaciones congénitas, etc. En este caso, sobre todo en tumores cerebrales y más, estudiaremos las áreas motoras. Podemos hacer el mapa de área motora de la mano, del pie, de la boca, áreas sensitivas visuales y también áreas relacionadas con el lenguaje. Aquí lo he puesto así en cursiva porque se sabe muy bien que las áreas motoras sí que hay una buena correlación con la estimulación durante la operación, por lo tanto son bastante robustas y fiables, mientras que las áreas relacionadas con el lenguaje no está tan claro, aunque podemos utilizarla de forma bastante robusta y se ha probado que es muy igual al test de VADA para ver el hemisferio dominante para el lenguaje. Como sabemos, durante el lenguaje se activan muchas áreas y entonces no sabemos y no podemos distinguir con la resonancia funcional cuáles de estas áreas son especialmente relevantes para el lenguaje. En este caso, hay áreas ¿cuáles son las áreas que podemos remover sin que el paciente pierda esta función? Es por eso que hoy en día, por ahora, se está mapeando cuando se quiere operar en áreas cerca del lenguaje. El paradigma más utilizado es el motor. Ese paradigma se utiliza sobre todo para
ver la área motora primaria, sobre todo del pulgar, que sabéis que tiene mucha representación. Aquí he puesto lo que se puede hacer, por ejemplo, 3 ciclos de 30 segundos de tarea, empezar con reposo, un TR de 30 milisegundos y una duración de 30 minutos. Este es un paciente que tiene una lesión aquí justo apoyada en lo que sería ¿no? el gancho del área motora primaria. Esto sería el estudio de funcional, moviendo la mano izquierda y veis cómo se activa esta zona. Y aquí podéis ver la zona ampliada en que veis aquí tenéis la lesión que captaba un poquito y vemos que realmente hay una activación muy cerca de esta lesión y por lo tanto sería contraproducente operar. Truquillos que podemos utilizar, como he dicho antes, si utilizamos en la fase de reposo mover la mano contraria, podemos tener esta activación bilateral. He dicho que, como veis, sale en azul o en rojo porque aquí estamos comparando esta área contra esta y aquí esta contra esta y entonces el mapa es como negativo. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que si hacemos esto nos vamos a perder lo que sería el área suplementaria motora. El área suplementaria motora es muy importante en ocasiones porque hay tumores que es muy importante saber dónde está el área suplementaria motora. Por lo tanto, en este caso, si comparáis aquí contra aquí, lo que yo he hecho aquí es que el paciente ha movido la mano izquierda, aunque sabéis, perdón, la mano derecha. Cuando utilizamos paradigmas en las que está utilizando la mano dominante, a veces tenemos, diríamos, activación contralateral, pero esto es normal, porque normalmente es la mano dominante. En este caso es al contrario, aquí no tenemos área suplementaria motora porque la hemos anulado al hacer el primer paradigma moviendo una mano, la primera fase, y la segunda moviendo la otra. Como las dos, mover una mano y mover la otra, activan ambas la área suplementaria motora, al hacer análisis estadísticos no muestra diferencias significativas en esta área. Podemos estudiar las áreas motoras del pie. Aquí os pongo un ejemplo de un paciente que tenía una enfermedad de Rasmussen, que es una encefalitis hemisférica y en los que se decide nuevamente desconectar este hemisferio porque los pacientes tienen una epilepsia muy maligna y vamos a ver si aún preserva el área motora. Aquí os recordáis ¿no? este gráfico, veis la representación ¿no? del pulgar que es muy grande, de la mano que es muy grande y del pie donde está situado y de la cara. Y aquí veis, si nosotros le hacemos mover el paciente el pie y la cara, perdón, el pie y la mano al mismo tiempo, obtenemos la activación también de la región del pie que tiene que ser parasagital. Ejemplo de paciente en el que le hacemos mover, tiene una tumoración, como veis aquí, muy grande, en el área suplementaria motora posiblemente, y le hacemos mover el pie y vemos cómo se activa el pie del lado, moviendo el pie izquierdo, se activa el área motora primaria del pie derecho y un poco de la suplementaria en esta región. También podemos hacer un mapa también de la región de la motora de la cara y es muy fácil, le decimos al paciente que en la fase de activación mueva las lenguas y los labios y veréis que tiene esta activación en la región insular. Si el paciente lo hace con mucha fuerza, pues tenemos esta marcada activación de la región insular que incluso se extiende hacia los ganglios de la base. Recordar que es una activación bilateral y por lo tanto no es tan importante para el cirujano porque el déficit facial se va a recuperar debido a que hay una conexión bilateral. Otra cosa importante que tenemos que saber es que cuando utilizamos las áreas motoras, por ejemplo, finger tapping, de este lado vamos a tener activación cerebrosa contralateral y a veces esto nos va a ayudar si no tenemos muy claro dónde, si la activación es dudosa o lo que sea, pues el cerebro cerebelo nos ayudará a saber en qué área es la activación del lenguaje. Pensar siempre contralateral a la zona de activación del área motora e incluso del lenguaje. Se ha utilizado mucho la funcional para decirle al cirujano que va a tener secuelas o no y hay varios artículos que abogan para una distancia de seguridad entre la zona de activación y la tumoración de entre 1 y 2 centímetros. Cuando es de 2 centímetros, pues hay un trabajo en el cual considera que las secuelas son muy bajas y cuando se baja de 1 centímetro ya las secuelas empiezan a ser altas.
De todas formas, esto tiene un problema porque esto es bastante controvertido, porque la extensión de la activación va a depender un poco del umbral estadístico, y aquí os pongo un ejemplo de si yo utilizo una T estadística de 4, tengo activación bilateral de T de 6 también y toca el tumor, mientras que si voy aumentando, en este caso la T de 10, sería que estamos bastante alejados del tumor. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que quizás la área que nos preocupa más, las que tenemos que mirar más, es la área, diríamos, que tenga más intensidad de señal, es la que teníamos que valorar. Es difícil, no es fácil, creo que aquí en este sentido tenemos que utilizar un poco el sentido común. En este caso, por ejemplo, yo creo que está bastante lejos del área motora primaria, pero tenemos que pensar que hay factores que nos pueden influenciar esta zona de activación, como he dicho anteriormente, si hay componentes hemorrágicos del tumor, etcétera, pero sobre todo si el umbral estadístico lo bajamos mucho. Y a veces tenemos la tendencia de bajar el umbral estadístico porque no observamos activación y vamos bajando hasta encontramos una activación. Por lo tanto, es complicado porque tampoco podemos subir mucho la activación, el umbral estadístico, perdón, porque entonces tendríamos falsos negativos. Y vamos a hablar también un poco de la resonancia del lenguaje. Las indicaciones clínicas, sobre todo, es en epilepsia, para ver el hemisferio dominante para el lenguaje. Como he dicho antes, también se puede utilizar en áreas del lenguaje y el foco epileptogénico, pero esto no está tan claro que sea tan fiable como es la resonancia funcional motora. En este caso, recordar, ¿no?, las áreas de Broca, en la que estaría frontal inferior, las de Wernicke, que estaría en el temporal superior, en la región posterior. ¿Qué paradigmas pudimos utilizar? Aquí he señalado los que se utilizan con más frecuencia. El test de fluencia nominal, este nos va a marcar el giro frontal inferior izquierdo y puede ser con fonemas o semántico. Con fonemas, es decir, la paciente que diga palabras que empiecen por la letra F durante 30 segundos, reposo, A 30 segundos, S 30 segundos. Semántico es que diga palabras de una categoría, por ejemplo, animales, frutas, etc. También se utiliza mucho el test de fluencia verbal, en el cual se presentan de forma gráfica, por ejemplo, objetos, y tiene que pensar un verbo. Este paradigma es muy robusto, pero es más difícil de implementar porque necesitas ya, pues, de tener una pantalla, unas gafas, etc. El otro es más fácil porque tú le puedes decir las instrucciones, pues, con el altavoz. También tenemos el test de comprensión auditiva si queremos mirar más el área de Wernicke, y lo que le haremos, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es tenemos un audio y en el que escucha unas historias, y después la fase de reposo sería palabras incomprensibles. Otros test que se pueden utilizar es el de nominación visual, también necesita de una pantalla en el que vamos proyectando objetos y él tiene que denominar estos objetos. Esto activaría más el giro frontal inferior izquierdo y los fusiformes y el occipital porque hay más estimulación visual. Y también podemos hacer un test de lectura en la cual lea palabras cortas o frases cortas, en el que vamos a intentar a que active el giro angular y el supramarginal. Aquí veríais el test de fluencia nominal, generación de palabras, activaría la zona de Broca. En ocasiones este test nos va a activar también parte de la región de Wernicke. El de Wernicke es también muy temporal posterior, pero en ocasiones también podemos tener pequeñas activaciones o activaciones en la región frontal inferior. El de denominación visual tendríamos fusiformes, occipital y un poco de Broca, y el test de lectura tendríamos más activación en región parietal. Este sería un paradigma de generación de palabras en 5 ciclos. Las tareas serían palabras que empiezan por la letra F, A, S, M, E y E, 30 segundos cada vez y 30 segundos de reposo. Insisto que son 30 segundos con la letra F, 30 segundos con la A, 30 segundos con la S, etc. La duración va a ser de 5 minutos. Aquí no que vamos a tener activación sobre todo del giro frontal izquierdo, pero también podemos tener activación del giro temporal superior. También se nos van a activar otras áreas importantes. Las áreas motoras relacionadas con la habla, como he dicho anteriormente, serían bilaterales, la suplementaria motora, como veis aquí, y también a veces se nos activa el córtex dorsolateral, en muchas ocasiones en el hemisferio dominante para el lenguaje. También podemos tener activaciones en las regiones temporales basales
en el cerebelo también en este sitio, y también vamos a tener activaciones muchas veces en los cingulares. Aquí tenéis un ejemplo de una generación de palabras, una misma persona, en la que aquí tenemos una activación menor, con área suplementaria, pero menor en este lado, y aquí mucha más activación, incluso bilateral. Pues, ¿qué ha pasado aquí? Pues aquí el paciente lo hizo pensando las palabras y aquí el paciente lo dijo vocalizando las palabras. Cuando vocalizamos las palabras tenemos mucho artefacto también de áreas dominantes para el lenguaje, perdón, de áreas motoras durante el habla. Por lo tanto, es mejor decirle al paciente que piense las palabras o que las subvocalice, pero que no mueva los labios. En el paradigma de comprensión, en este caso, lo que hacemos es que el paciente escucha una historia durante 30 segundos, después la fase de reposo son palabras leídas al revés, etc. Este sería el estudio. Tenemos mucha más activación en la área posterior, que corresponde a Wernicke, pero en esta ocasión también tenemos activación en el área frontal inferior. Si no ponemos en el reposo las palabras incomprensibles, vamos a tener esto. Si en la fase de reposo tenemos silencio, pues tendríamos también activación bilateral, que es mentira en este caso, y es porque las áreas auditivas bilaterales se están estimulando. Si en la fase de reposo ponemos que el paciente oye palabras incomprensibles, pues restamos, diríamos, la área de oída, ¿no?, del auditiva contralateral. Ya para finalizar un poco la interpretación de las resonancias funcionales, básicamente a nivel clínico solemos hacer inspección visual, pero eso es muy importante conocer las áreas elocuentes. En este caso, como he dicho antes, un paradigma de funcional del lenguaje, hay bilateralidad, pero en este caso mucha más activación en el hemisferio y la área de Broca izquierda. También podemos utilizar el índice de lateralidad, que cuantifica los voxels activados en cada hemisferio. La fórmula sería, pues, los voxels derechos menos voxels izquierdos partido por la suma de ambos. Si la activación es positiva, es que a 1 sería totalmente derecho, menos 1 totalmente izquierdo, y también podemos tener activación bilateral, que se considera de más 0,2 hasta menos 0,2. Aquí tenéis un ejemplo de un índice de lateralidad de menos 0,47983, que quiere decir que es izquierdo, pero que ahí no es totalmente izquierdo. En este caso se reporta como dominancia del lenguaje izquierda, de predominio izquierdo. También recordar que a veces, si tenemos niños que no colaboran, se puede hacer la activación motora de forma pasiva. En este caso es un niño que tenía una displasia cortical y el niño dormido dentro de la máquina. Si entramos nosotros y le movemos la mano en plan flexión, tenemos esta activación en el área motora primaria. Eso es bastante fácil de hacer y permite en muchas ocasiones dar información al paciente, al cirujano, para decidir si va a intervenir o no esta lesión. Y también este es otro ejemplo, ya para acabar, ¿no?, en un paciente que era multilingüe, sabía 3 lenguas, el español y el rumanés lo había aprendido de pequeña, y después se fue a Cataluña y aprendió tercer idioma ya más de mayor, y como veis que el tercer idioma tiene una representación más bilateral, ¿no? En este paciente tiene una tumoración y esta niña sabemos que quizás pierda o tenga algún déficit en el lenguaje rumanés o español, pero podría mantener el lenguaje catalán. Y bueno, y para acabar, los puntos relevantes: es importante diseñar correctamente el paradigma de resonancia funcional para obtener activación en el área determinada. Conocer la anatomía funcional es crucial para la interpretación de los estudios de resonancia funcional, y también tenemos que saber las limitaciones de la técnica en la toma de decisiones quirúrgicas, como la distancia de la activación entre la tumoración. Pensar que esto es un método estadístico y que hay muchas cosas que la pueden influenciar, y también pensar que es una secuencia ultra rápida, muy susceptible a cambios de artefactos paramagnéticos, y tanto el movimiento como cambios, por ejemplo, hemorrágicos, etcétera, pueden provocar alteraciones en la señal BOL. Con esto, pues muchas gracias.